Yanice Vaca, activista de derechos humanos y medio ambiente y fundadora de la ONG Ríos de Pie, se conecta con nosotros por la vía digital. Yanice, cuéntanos un poco el estatus en que se encuentra en estos momentos la sociedad civil en Bolivia, atravesando quizás un año de desafío donde depositan mucha esperanza de cambio a aquellos que son amantes de la democracia y también detractores de las libertades pueden tener allí oscuros intereses. Cuéntanos, por favor, bienvenida. Muchísimas gracias, José, y mil gracias por el espacio. La verdad es que, como muy bien indicas, Bolivia usualmente no es un país que está en los titulares a nivel internacional o que es considerado una prioridad en momentos de elecciones, pero creo que es importantísimo que todos los países de la región tomemos atención a lo que está pasando en Bolivia en este momento por dos motivos específicos. El primero, porque las elecciones que se van a celebrar, si es que se celebran, el 18 de agosto de este año en Bolivia, se están intentando construir sobre un clima de incertidumbre terrible. No solo tenemos una crisis económica muy dura en Bolivia, parecida a la que otros países de la región han vivido. Esto se debe a la alza, en realidad a la baja de los precios de hidrocarburos, lo cual ha generado que tengamos una crisis donde no hay dólares, no hay combustible. Al no haber combustible, faltan elementos de la canasta familiar, el precio del pan ya se ha duplicado, es decir, es un conjunto de cosas que vienen con una inflación al mismo tiempo que generan ya de por sí un ambiente de inestabilidad, pero eso hay que aumentarle a la crisis democrática que estamos viviendo. En este momento, el órgano judicial tiene líderes que se han autoprorrogado en su gestión. Ellos solo tendrían que haber estado por 6 años, pero se han dado el permiso legal de quedarse todavía más tiempo. El órgano electoral, en su consejo, hasta esto ocurrió en abril, no tiene un presidente del Tribunal Electoral, y esto significa que el órgano, el ente que tiene que convocar a las elecciones, no tiene un presidente en este momento por falta de consenso interior. Y lo que es aún más preocupante, la persecución política es sumamente alta. Muchas personas no saben que hay más de 300 presos y perseguidos políticos en Bolivia, y que el amedrentamiento, la persecución y la falta de libertad de expresión está en aumento, y eso es algo que hasta yo misma he experimentado en carne propia. A eso hay que aumentarle que hay intereses de países como China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela en Bolivia, porque tenemos reservas de litio sumamente grandes, una de las más grandes del planeta. Entonces hay muchos intereses que se están jugando, y la alta presencia de Rusia, Irán y Cuba en Bolivia y China demuestra de que mientras la comunidad internacional quizás piensa que ignora a Bolivia, estos países han entendido que nuestra posición geográfica en el centro de Sudamérica nos hace increíblemente estratégicos a la hora de expandir no solo sus proyectos económicos, pero también autoritarios. La sombra de capítulos bastante perturbadores en la historia contemporánea es inevitable evocar cuando hablamos de Bolivia y recordamos tiempos de Evo Morales. Esa alianza que tuvo con gobernantes en la región, en las que Hugo Chávez representó también sin duda un apoyo muy significativo para Morales en complicidad con otros mandatarios de la región, pero todavía sigue haciendo ruido el expresidente en medio de la polémica que ahora lo ha rodeado durante los últimos años. Efectivamente, y mira, querido José, para que entiendas el nivel de importancia y poder que todavía tiene el señor Morales en Bolivia. Su partido, el Partido del MAS, ha tenido una ruptura en dos bandos principales, uno siendo del señor Morales y el otro del presidente Luis Arce. Durante esa gestión se ha logrado evidenciar algo que todos los bolivianos sabíamos hace mucho, que es que el señor Morales ha participado en pedofilia en el país con más de una niña, e inclusive ha llegado a tener bebés o hijos con niñas menores de edad. Uno de estos casos, el que es el caso de trata y tráfico, porque incluso a una de las menores la saca del país y la lleva a Argentina, no solo fue ya analizado e investigado, sino que hay una orden de aprehensión en contra del señor Morales que no se ha llevado a cabo, mientras se continúa con la persecución política y la aprehensión de activistas de derechos humanos sin una orden de aprehensión hecha o pública. El señor Morales, que ha tenido meses una orden de aprehensión activa, no se ha ejecutado precisamente por el nivel de poder y de grupos paramilitares que lo protegen en Bolivia. Y hace poco, a finales de abril, una jueza inclusive revertió anuló la orden de aprehensión, pese a que eso ya había estado promulgado hace mucho tiempo. Entonces,
la división del MAS también es lo que ha causado, esto ya es un análisis personal y que comparten muchos analistas en Bolivia, que Arce intente demostrarse como un hombre más duro que Morales, que él hace cosas que Morales no se atrevió a hacer. Y eso es lo que ha llevado a que haya una mayor persecución política, porque muchos líderes de oposición que no fueron arrestados durante el gobierno de Morales, pese a que sí fueron amedrentados públicamente, sí han sido arrestados de una forma brutal, son básicamente secuestros durante el gobierno de Arce. Uno de los aliados que Morales ha tenido ha sido sin duda Nicolás Maduro. Desde Miraflores, el socialismo del siglo XXI sigue siendo una orientación ideológica que ha empobrecido a Venezuela, opacado completamente sus aspiraciones de una población que quiere salir adelante en medio de tantas limitaciones, pero que por el contrario, más bien ha dividido muchísimo a la sociedad civil, volviendo más rico a quienes están cercanos al poder y eliminando, neutralizando a la clase media y llevando a la pobreza a quienes ya forman parte de un grado incluso de miseria. La situación Venezuela, ¿no la ve el boliviano entendiendo que estos aliados que generalmente se toman la foto en reuniones en otros países, incluso sabemos los atajos que tiene que hacer Nicolás Maduro para no resultar aprendido, porque sobre su cabeza hay un precio por parte de la justicia estadounidense? Te pregunto, Yanice, ¿el boliviano no ve con asombro que pueda repetir un escenario de miseria como la que atraviesa Venezuela en este caso? Yo creo que sí, no solo eso, inclusive te comento y puedo hablar con mucha autoridad sobre este tema porque como una activista que ha participado en el control electoral en Bolivia por muchos años, las elecciones del julio del año pasado en Venezuela ha sido la primera y única vez que yo he visto a personas en mi país tan involucradas y emocionadas con un proceso electoral que no era el nuestro. Y en nuestro caso también han llegado muchos migrantes venezolanos al país, pero lo curioso es que casi siempre, o bueno, en una gran cantidad son deportados casi de inmediato de vuelta a Venezuela, de modo que muchos disidentes venezolanos no han venido a Bolivia a buscar refugio cuando escapan del país. Entonces, nosotros entendemos, creo que la mayor parte de la población ya entiende la colaboración que existe, porque incluso grupos de no violencia como Ríos de Pie, del cual soy fundadora, analizamos las técnicas de represión que se utiliza en contra de las personas que están protestando y las técnicas de persecución también que se hacen contra activistas de derechos humanos. Y en Bolivia es un copiar-pegar de lo que se ha hecho en Venezuela. Es innegable ver cómo cosas que se hacen en Venezuela poco después se replican en Bolivia y obviamente a nivel internacional el apoyo que estos gobiernos se dan. Sin embargo, por más de que los bolivianos estemos conscientes de la alianza y el impacto que tiene el régimen venezolano en Bolivia, si no tenemos elecciones libres y justas, no vamos a poder lograr el cambio que necesitamos para poder llegar hacia una democracia. Y por eso es que recalco la debilidad de lo que se está viviendo en este momento, pese a que se han hecho numerosos pronunciamientos de parte del Estado garantizando que van a haber elecciones el 17 de agosto, lo cual yo espero de corazón. La situación en Bolivia es sumamente volátil e inestable en este momento y hay bastante miedo en la población y hasta en los partidos políticos de que no lleguemos a esta gestión porque recalco, el mismo órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, de momento ni siquiera tiene presidente. Yanice, la comunidad nicaragüense acá en el sur del estado de Florida reclama que por mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos no ejerce la presión necesaria a favor de las libertades civiles en este bello país de Centroamérica, enfocando mucho de lo que son sus presiones económicas y diplomáticas, además de políticas, hacia Venezuela y hacia Cuba. No hablemos de otras naciones que la geopolítica sabemos lo que involucran como amenaza completa hacia Occidente. No obstante, ¿qué piensan en Bolivia al momento de atravesar este tipo de incertidumbre en el que, como lo mencionamos al principio de la entrevista, no acapara titulares, no hay una comunidad boliviana reclamándole a la Casa Blanca, independientemente de quién la ocupe, diciéndole por favor ejerzan la presión necesaria para que quienes tengan que salir lo hagan? Y muy interesante la pregunta porque precisamente en Bolivia en este momento no hay un embajador de Estados Unidos para Bolivia. El gobierno de Morales expulsó al embajador estadounidense, de modo que hay una embajada con funcionarios que realizan su gestión, pero no hay un representante oficial político
del país en Bolivia. Entonces, esto de por sí ya genera un clima, no solo para esta embajada, sino para cualquiera otra, de cierta precaución para no ser expulsados del país. Y recalco, en el caso boliviano, yo he visto esto con mucho dolor, es bastante notable como la cantidad y la calidad de atención que nuestro país recibe, no solo de Estados Unidos, sino de otras embajadas y otros países o regiones en general, inclusive la Unión Europea, es dándonos mucho menos prioridad que otros países en la región, pese a que en ciertas cosas sí hay una colaboración alta, como el tema del medio ambiente, pero eso hablemoslo en un minuto. Em, entonces, es bastante triste para nosotros como bolivianos ver la cantidad de aberraciones y violaciones a derechos humanos que se dan en Bolivia sin que haya una consecuencia ni legal, pero no solo legal, sino de relaciones públicas. No hay ningún tipo em, de noticia internacional que cause que el gobierno siquiera sienta un poco de vergüenza por la cantidad de persecución política o abusos que genera en el país. Y esto, por lo tanto, les da un cierto nivel también de impunidad, porque saben que pueden hacer cualquier abuso y no van a enfrentar una consecuencia negativa, ni siquiera en su imagen internacional, porque nadie nos toma atención. Sin embargo, quiero recalcar, y esto es muy importante, la misma situación teníamos con distintos bemoles, pero de igual autoritarismo, el 2019, y el pueblo boliviano con protestas no violentas logramos que el gobierno de Morales renuncie en noviembre del 2019, luego de que intentó hacer fraude en las elecciones, un fraude reconocido hasta por la misma OEA. Y en ese momento igual fue gracias a la fuerza y el sacrificio del pueblo boliviano que se logró defender la democracia, porque la comunidad internacional tampoco se estaba pronunciando y no estaba haciendo mucho por nosotros. Entonces, los bolivianos sabemos que quienes tenemos que salvar nuestra democracia y quienes tenemos que hacer defender nuestros derechos humanos y la Constitución somos nosotros mismos. La comunidad internacional es un aliado importante que siempre va a ser necesario, pero el actor principal somos nosotros y eso lo tenemos muy claro. Hablemos del medio ambiente. Hay preocupación por el riesgo que existe en la explotación desproporcionada de estos recursos naturales que muchos le quieren poner al guante. Hay tantos temas que hablar sobre el medio ambiente en Bolivia, de verdad, porque este gobierno del MAS, que bajo el gobierno de Morales, pero también bajo el gobierno actual de Arce, sobre todo con el vicepresidente David Choquehuanca, se han llenado la boca en escenarios internacionales hablando de la protección de la Pachamama, del medio ambiente. Sin embargo, han sido el gobierno más agresivo en contra del medio ambiente y aquí puedo hablar hasta de experiencia personal, porque el 2019 fue el primer año en el que tuvimos un desastre nacional por incendios en Bolivia, incendios que son provocados no solo por los seres humanos en general, sino que son hasta potenciados por el gobierno que en su momento, bajo el gobierno de Morales, legalizó el uso de fuegos en áreas boscosas. Y desde entonces hasta ahora esta ha sido una crisis que se repite anualmente y se ha vuelto un tipo de negocio. Mucha gente cuando piensa en la quema del Amazonas piensa en Brasil, piensa en Bolsonaro, pero en Bolivia la cantidad de territorio que se ha perdido a los incendios, que recalco, no son espontáneos, ese no es el tipo de bosque que tenemos en Bolivia, son provocados por seres humanos y son perdonados legalmente por el gobierno porque es un negocio para ellos. Este tipo de negocio ha crecido exponencialmente y solo el año pasado, querido José, solo el 2024, hemos perdido una cantidad de hectáreas equivalente al área de Portugal en Bolivia, solo el 2024, sin contar los anteriores 6 años. Y esto en general es por muchos motivos, entre ellos un acuerdo que firmó el gobierno boliviano en la gestión de Morales con China para exportar carne. También está el tema de lo que se llama los interculturales, es decir, personas que el gobierno relocaliza dentro de Bolivia para ganar más votos en esta región y para levantar espacio para que ellos puedan vivir. Se quema esa zona y lo más dramático del caso es que no solo que el gobierno, recalco, legalice y aparte legalizar de perdones legales con multas sumamente bajas por los incendios, sino que no permite que quienes hacen el trabajo para pagar los incendios, que son los bomberos y la sociedad civil como Ríos de Pie, podamos importar ayuda internacional por más de que ya la hagamos conseguido y esté en frontera esperando para entrar. Aparte de eso está el tema de la explotación ilegal de oro. Los grupos mineros tienen un poder increíblemente alto sobre el gobierno. En abril vimos al presidente Arce sentándose por horas a negociar con los grupos mineros cuando no contesta ninguno de los pedidos de otros sectores del país. Y al mismo tiempo, esto es algo que muy poca gente conoce, el tráfico de mercurio. Bolivia es el centro de la región para el tráfico de mercurio y el único país que no está regulando el tráfico de este material, que es hasta más riesgoso, pero también genera más ganancia económica que el tráfico de drogas de forma ilegal. Todo esto está combinado en la explotación de medio ambiente en Bolivia.
Yanice, no quiero culminar esta entrevista sin entender un poco los alcances y desafíos que tiene en estos momentos la Fundación Ríos de Pie. Mil gracias. Como Ríos de Pie somos un movimiento que está trabajando en intentar enseñarle a la gente cómo afrontar todas estas crisis a través de la no violencia. Trabajamos muchísimo con los bomberos y con otras personas en las distintas regiones rurales para poder apagar los incendios. Nosotros somos personas que realmente este tema nos afecta muchísimo porque tenemos miembros del movimiento cuyos familiares son bomberos que han fallecido en este trabajo. Entonces realmente es un tema muy cercano a nuestro corazón. Y para las elecciones vamos a estar trabajando en el control electoral y en el monitoreo de los resultados electorales para evitar un fraude. A la comunidad internacional les pedimos, por favor, contáctense con nosotros y con personas de la sociedad civil en Bolivia, porque la visibilidad de lo que ocurre en mi país durante las elecciones va a ser lo único que va a garantizar una menor cantidad de violaciones a derechos humanos o violencia, porque internamente no hay instituciones que tengan el poder institucional para prevenir que esto ocurra. Necesitamos los ojos del mundo en Bolivia para las elecciones de agosto. Necesitamos sus ojos y su apoyo en la temporada de incendios en el Amazonas, que es justamente al mismo tiempo. Y pueden contar con que nosotros vamos a estar ahí haciendo el trabajo y siempre, siempre desde la no violencia. Vamos a hablar de seguro antes del mes de agosto sobre una actualización de lo que está ocurriendo en ese bello país en Bolivia y sin duda para las elecciones también estaremos muy atentos. Yanice, muchísimas gracias por tu participación. A ustedes, mil gracias por la oportunidad.